La Sociedad de Egresados del Mejía presenta Por el honor de ser Mejía, sus valores y fortalezas. Amables televidentes, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa de la Sociedad de Egresados del Mejía, que trata de revivir ciertas anécdotas con nuestros personajes invitados. Hoy, para nuestra suerte, vamos a contar con un emblema nacional, un héroe de la patria también, una persona muy querida a nivel nacional y muy querida dentro del patrón Mejía. Nos referimos al general Paco Moncayo, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este conversatorio para revivir, como decíamos ya, ciertas anécdotas, cierta faceta suya dentro de las aulas del patrón Mejía. Señor general, bienvenido, muchas gracias por asistir. No, muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto estar en cualquier programa que nuestro querido colegio organice, y qué mejor dar a conocer la historia de este colegio tradicional del Ecuador. Muy agradecido nuevamente por su gentileza. Sabemos de su agenda bastante apretada y que es una deferencia muy grande con el Colegio Mejía y en este caso la Sociedad de Egresados. Queríamos topar estos tópicos de su vida en el colegio, de esas diabluras también, como comentábamos hace unos instantes, de lo que se vivió dentro del Mejía. ¿Y por qué el Mejía? Una pregunta que se la hemos hecho a varios de nuestros invitados. ¿Por qué entrar al patrón Mejía? Bueno, en primer lugar hay que decir que nosotros, la familia, mis padres son riobambeños, pero yo soy nacido en Quito. Sin embargo, fueron cuando yo ya nací a vivir en Riobamba y yo llegué aquí a los 11 años. Y creo que hubo dos elementos fundamentales que han trazado mi vida. Primero, que cuando vinieron de Riobamba fueron a vivir en la Villa Flora. Por eso he sido el único alcalde del sur y que trabajé con tanto cariño para el sur. Entonces, ese era un barrio de clase media, donde habían maestros, militares, cadetes, mejías. Y claro, la decisión de ponerme sí en el colegio fue de mis padres, ¿no? Posiblemente obró para esta magnífica decisión que mi madre era graduada del Normal Manuela Cañizares, que con el Mejía fueron las dos grandes creaciones que cambiaron la educación del país, que introdujeron el laicismo. Por eso estamos en días precisos para esta entrevista, porque hay que hacerle valer a la entrevista. Primero, estamos en los 100 años del horrible asesinato de nuestro fundador. Mejía es nuestro patrono, Alfaro nuestro fundador. Y estamos en los 200 años de la primera constitución del Ecuador, que entonces era pues la Real Audiencia de Quito. Y en marzo, 200 años de la Constitución de Cádiz, que es donde se hizo famoso Mejía Lequerica. Un hombre extraordinario, es que no tuvimos cualquier patrono. Y vea cómo influye y cómo importa darle un nombre a un colegio. No es cuestión de ponerle cualquier nombre. El haberle puesto el nombre de este quiteño universal que lució entre los sabios de Europa, siendo un hombre joven, eso también ha marcado la vida de los mejianos. Así es que qué gusto, felicitaciones por este programa que va a servirnos para eso, para hablar de nuestro colegio, de su razón de ser, de los héroes que están detrás de su formación, de su existencia y que han marcado nuestras vidas. Agradezco su comentario, sus palabras, porque de hecho la anterior entrevista la realizamos con el doctor César Alarcón Costa y él nos daba una explicación bastante amplia de Eloy Alfaro, de cómo fue ese trayecto hasta la Hoguera Bárbara. Y sí queremos también apropiarnos un poco de su conocimiento acerca de lo que fue Mejía Lequerica, de sus intervenciones, de su vida, de su gran frase de elocuencia. Usted puede comentarnos bastante al respecto. Cómo no, mire, en primer lugar, hay que siempre decirles a las personas que Mejía fue el mejor legislador de las Cortes de Cádiz.
Eso no se sabe generalmente, pero fue un gran estudioso. Este hombre excepcional, aquí en Quito, porque Quito era una ciudad también excepcional. Muchas veces vivimos sin saber la grandeza de nuestro pasado. Mire, Quito tenía las mejores bibliotecas de América Latina. En Quito se debatían los grandes temas del cambio de siglo, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. En otras universidades ya habían analizado profundamente las nuevas corrientes del pensamiento filosófico y político. Aquí estábamos en la época del iluminismo, habían debates grandes con la escolástica, con la ilustración. Y este patrono nuestro logró títulos en teología, en botánica, en filosofía. O sea, fue una persona que desde los 17 años hasta los 25 años copó todo el conocimiento que podía haber en la época. Además, fue muy cercano a Espejo, pues. Claro. No ve que fue cuñado de Espejo, se casó con Manuela. Y como aquí le cerraron las puertas porque él era hijo ilegítimo y en esa etapa de la vida de la colonia, pues eso era un estigma, terminó yéndose a España y llega a España justamente cuando las tropas de Napoleón estaban atacando España y él participa de la defensa de Madrid. Estuvo con fusil defendiendo Madrid. Después de que se toma Madrid, él tiene que evacuar y va a parar a Cádiz. Y llega justamente en la época que se reunía la primera constituyente liberal de España. Y en esa asamblea le nombran diputado alterno, porque hasta que llegue alguien de América todo, y como él estaba ahí, le nombra a la propia asamblea, porque seguramente si de aquí tenían que nombrarle, no lo hubiesen hecho, porque como era hijo ilegítimo, no tenía títulos, pero entonces la vida le va encauzando hacia su destino. Y ahí defiende cosas y con una elocuencia. Mire, mejor que lo diga Menéndez y Pelayo, que dice que cuando se hablaba de medicina, hablaba como un médico, que cuando se hablaba de filosofía, hablaba como un filósofo, que cuando se hablaba de estrategia militar, hablaba como un general. Dese cuenta qué formación, qué profundidad, cómo defendió la libertad de imprenta, cómo atacó y defendió que se acabe con esa horrible institución que era la Santa Inquisición. Todas las mejores causas de la libertad y de los derechos humanos fueron defendidas y con efectos, porque la palabra de él tenía tanta fuerza que lo que él defendía terminaba siendo aprobado. Fue el mejor diputado de las Cortes de Cádiz. Lideró el partido americanista. Fue excepcional y lastimosamente le sorprendió la muerte cuando estaba en el apogeo de su presencia como asambleísta, ¿no? Usted decía algo hace unos instantes de que tiene bastante significación el nombre también que se le da a las instituciones. En este caso el Colegio Mejía. Tuvo varias implicaciones desde su fundación con Eloy Alfaro y se convirtió en un emblema nacional. Al ser el primer colegio laico, los muchachos ya tenían ya no la rigidez que se le imponía de la base de la iglesia, etcétera, sino que empezó a salir a flote su propio vigor, su propia naturaleza de juventud. La naturaleza de la juventud de Paco Moncayo, ¿cómo fue dentro del Colegio Mejía? Bueno, ya nosotros éramos un grupo simpaticísimo, ¿no? Simpaticísimo. Éramos como todo chico, éramos rebeldes, tramposos, nos echábamos la pera, íbamos a parar a los cines, a la Alameda, cualquiera de esos. Llegaba el Pupo Fierro, porque así era, hacía prender las luces del cine y nos sacaba con la correa y nos tequeaba. O sea, ya no fue en el colegio militar donde me tequearon primero a mí, sino ya en el Mejía. Nos tequeaba, sapito y, oiga, y bueno, había muchos matices en nuestra vida. Éramos románticos,
El colegio de las Chivitas estaba en la Alameda nomás, pues, Claro, ¿no? cercanas. Donde hoy es del Espejo, ese era de las Chivitas. Entonces también en la Villaflor había unas chivas guapísimas. Entonces nosotros pasábamos de ahí caminando por la Vargas, íbamos a parar ahí en El churro de la en Alameda. el Churro de la Alameda. Y a mí me gustaba escribir versos, ¿verdad? Entonces yo tenía un apodo, me decían el señor Clavijo. ¿Y por qué me decían el señor Clavijo? Porque en esa época había un romancero que escribía coplas en la 24 de mayo, que era el señor Clavijo, y como yo escribía versos y cosas, entonces el apodo era el señor Clavijo. Era una vida, Quito era chiquitica, pues. Y la Villa Flora, donde fuimos a vivir con mis padres. Cuando llegamos primero arrendamos en La Tola. Entonces yo viví en La Tola un año, creo, año y medio. Después pasamos a vivir en La Vargas, donde es la calle Ipiales, todo eso de ahora, ¿no? Después fuimos a vivir en la hermosa Villa Flora. Entonces, en este tránsito de vida, le digo que la mitad de las casas de la Villaflora no tenían dueño y no querían ni siquiera comprar, creo, porque puedo decirle que unos 5 años la mitad de las casas estaban desocupadas. Y era con préstamo del IES. Y eran relativamente baratas, ¿no? Pero la ciudad no crecía, pues ese es el tema. Ahí se acababa la ciudad. Y para que tenga una idea, Quito se acababa en la Colón prácticamente. Porque en el colegio militar, otra obra de Alfaro, yo pasé del Mejía de Alfaro al militar de Alfaro, ¿no? Y en la Orellana no había casas, solo había el colegio militar. Ese colegio fue hecho para el Normal Manuel Cañizares, pero era tan lejos y peligroso que los padres de familia se opusieron. Entonces le dieron al militar ese colegio. Pero ahí se acababa. Y yo tengo un compañero Mejía, el general José Villamil de la Cadena. Y él vivía en la Y. Y por vivir en la Y, el apodo de él era Pastuso. Porque ya la Y era como tan al norte, ¿no? ¿Qué le parece tan chiquita que era nuestra ciudad? ¿Cómo? Yo ya fui alcalde de 2 millones en esa época, que seríamos 200,000 personas que vivíamos aquí. Muy interesante, y vamos a continuar con estas anécdotas del Mejía. Con ustedes, amigos televidentes, dentro de un instante, por el honor de ser Mejía.